previo les expliqué cómo obteníamos el material que vamos a implantar en una lesión de médula espinal. Ese material no son células madres, sino son células que ya fueron diferenciadas a progenitoras neurales. El tema concreto, cuando uno se enfrenta a una lesión de médula espinal, es que no solamente hace falta materia prima para ocupar un lugar vacío que dejaron la ruptura y la pérdida de células en el momento de la lesión, sino que aparte hay que hacer que ese ambiente donde vamos a implantar las células sea un ambiente apto para recibirlas. Si yo pongo células en una cicatriz crónica, las células no tienen ningún estímulo que las llame a ese lugar de la cicatriz y que haga que quieran asentarse ahí y generar nuevamente un tejido sano en ese lugar. Entonces, ¿qué significa hacer que el territorio, que el terreno sea apto para recibir a las células implantadas? Para entender esto, tenemos que saber que siempre que el cuerpo intenta reparar, necesita de la inflamación para poder reparar. No cualquier tipo de inflamación, sino una inflamación subaguda o aguda, mediada por células específicas. Nosotros entendemos, a partir de varios estudios básicos que se han realizado en esta área, que los linfocitos que forman parte de la inflamación tipo Th1 son los que participan en esta reparación, en esta inmunidad reparadora. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que de una cicatriz crónica, inhóspita para recibir las células, se convierta en una cicatriz subaguda, con cierto grado de inflamación muy específica, que sea un imán para atraer a las células ya diferenciadas para que ocupen el lugar que tienen que ocupar, en el sitio que lo tienen que ocupar? Es en esta etapa de preparación del terreno donde los linfocitos que nosotros obtuvimos en el laboratorio, estimulándolos con derivados proteicos específicos, toman un lugar primordial dentro de esta etapa del tratamiento. ¿Qué significa esto? En el video anterior les explicaba que tomamos linfocitos de sangre circulante del paciente. En el laboratorio los cultivamos con derivados proteicos, en este caso de tejido nervioso, y con células presentadoras de antígeno. Y que al cabo de 4 días de cultivo obteníamos una población muy específica para tejido nervioso. En pruebas hechas en animales, y por eso les quiero mostrar este esquema, si nosotros tenemos esta población de linfocitos específicos y se las inyectamos a un animal sano en el tejido nervioso, se distribuyen a lo largo de todo el tejido nervioso, generando una inflamación transitoria e inespecífica en todo el tejido nervioso. Si en lugar de inyectar estos linfocitos en un animal sano, los inyectamos en un animal que tiene una lesión en su médula espinal provocada, una lesión traumática, los linfocitos específicos de tejido solo se ubican alrededor de la lesión. ¿Eso qué significa? Que van a buscar el sitio que tienen que reparar. Poner en un animal linfocitos específicos de tejido en el sitio de la lesión hace que este animal recupere gran parte de la continuidad de la médula espinal. Esto es una experiencia hecha en animales que nos permitió entender cómo es que estos linfocitos,
una vez que uno los pone en el organismo, como son específicos de tejido, van a ir directamente al órgano que reconocen y si hay una lesión, se ubican exclusivamente alrededor de esa lesión. La presencia de estos linfocitos cambia la estructura biológica de la cicatriz y hace que, de ser una cicatriz crónica y sobre todo con muy poca actividad metabólica, se convierta en una cicatriz subaguda, similar a la que aparece en esa segunda etapa inflamatoria de una lesión, en este caso de médula espinal. Es una inflamación donde predominan los linfocitos y que tiene como principal objetivo buscar la reparación. Ahora, estamos hablando de una lesión muy extensa, de una lesión donde ya hubo mucho daño, donde se perdió mucho tejido. Una cosa es la experiencia en animales y otra cosa es cuando uno traslada esto al ser humano. En los casos de lesiones crónicas de médula espinal, hay que generar un ambiente propicio en el sitio de la cicatriz. En nuestro caso lo hacemos con los linfocitos específicos. Pero aparte, una vez que se empieza a generar esta inflamación, enseguida hay que aportar las células que van a ser la materia prima para que se pueda reparar y regenerar tejido nervioso. Y es ahí donde ponemos el material que ya diferenciamos en el laboratorio y que fue explicado en el video anterior. Concluyendo, preparamos la cicatriz con linfocitos específicos y en una segunda instancia implantamos el material. Si uno no prepara adecuadamente la cicatriz, por muchas y muy diferenciadas que sean las células que nosotros ponemos, no van a localizarse una vez que las implantemos en el sitio que tienen que reparar, sino que se van a dispersar en todo el tejido nervioso.